Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El siguiente programa es una producción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Economía y Negocios. Le damos una cordial bienvenida al programa de Economía y Negocios, donde el propósito de este programa es abordar temas relacionados con la economía, la sociedad y su funcionamiento. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y al Canal 11 Televisión Universitaria por apoyar y difundir este programa. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar conversando sobre los desafíos y perspectivas de la economía boliviana en el 2025. Dentro de los temas que vamos a abordar, básicamente vamos a comenzar explicando qué significa una calificación de riesgo internacional, cuáles son las implicaciones de la última calificación de riesgo que ha recibido el país, en qué podría afectar esta calificación y sobre todo, ¿no?, cuáles son las causas fundamentales. De igual manera, en nuestro programa del día de hoy vamos a mencionarle que el 2025 tenemos elecciones generales en el país. En tal sentido, vamos a explicar cuál es la relación que existe entre los factores políticos y cómo esto puede incidir sobre la economía boliviana. Vamos a abordar también, tenemos en Bolivia un mercado paralelo cambiario y vamos a explicar con nuestro invitado especial cuáles pueden ser las posibles medidas para reducir esa brecha cambiaria. De igual manera, en nuestro programa vamos a estar abordando temas de cómo han evolucionado el mercado o el sector de criptoactivos en Bolivia y cuáles son las proyecciones económicas para este año. Y fruto de toda esta reflexión de los desafíos y proyecciones, de igual manera se culmina el programa mencionando cuáles son las principales implicaciones, cuáles son los principales riesgos del país y sobre todo, cómo podemos diseñar un nuevo modelo económico para que el país salga de la crisis económica en la cual se encuentra, ¿no? Fundamentalmente, esta es la temática que vamos a abordar en nuestra sesión del día de hoy. En tal sentido, vamos a ir con nuestros primeros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Como habíamos mencionado previamente, hoy tenemos una entrevista especial. Vamos a estar hablando con el magíster Juan Fernando Subirano Osuna sobre los desafíos y perspectivas económicas 2025 en Bolivia. Antes que nada, Juan Fernando, queremos darle un cordial saludo y sobre todo agradecerle por brindarnos su tiempo y por brindarnos también su perspectiva. Un gusto, querido doctor Alejandro, como siempre, un placer compartir con usted y con toda su audiencia. Perfecto. Antes de comenzar nuestra entrevista, queremos hacerle una presentación de nuestro invitado especial, quien es candidato en Economía y Finanzas por la UPB y también candidato a doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Business School UAGRM. Tiene una maestría en Ingeniería Financiera y de igual manera también tiene formación de posgrados en Gestión y Tecnología del Gas Natural, Educación Superior, es especialista en Administración y analista de riesgo con certificaciones internacional. De igual manera, el magíster Juan Fernando es docente de la Universidad Privada Santa Cruz, UPSA, en diferentes materias, el área financiera con especialidad en aplicación de métodos cuantitativos, y dentro de su trayectoria laboral ha sido gerente de planificación en YPFB Andina,
director de finanzas y director de empresas del Gobierno Autónomo Municipal, entre otras actividades, destacándose como consultor empresarial y analista económico. En nuestra sesión del día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que son los desafíos y perspectivas económicas 2025 de la economía boliviana. Vamos a comenzar mencionando que recientemente una agencia calificadora de riesgo internacional, Fitch Rating, le ha dado un downgrading o una calificación de CCC- para Bolivia. Y queremos iniciar nuestra conversación del día de hoy preguntándole a nuestro entrevistado, en primer lugar, ¿qué es esto de la calificación de riesgo? ¿Cómo podemos interpretar esta calificación de riesgo? Y sobre todo, ¿cuáles son las causas de esta calificación recibida? Claro que sí, la calificación de riesgo creo que es importante hacer las aclaraciones pertinentes. Corresponde a un informe de una consultora independiente internacional que no está dirigida a Bolivia en sí, o sea, ellos no hacen este informe para los bolivianos, ni siquiera para el gobierno de Bolivia. Ellos elaboran este tipo de informes para guiar y orientar a los mercados financieros y a los inversionistas internacionales sobre los niveles de riesgo, y básicamente son recomendaciones de inversión o no en determinados países. En el caso de la calificación triple C menos que hemos recibido, lo que nos están diciendo y el mensaje que están dándole a todos los inversionistas es: Bolivia es un país con la más alta probabilidad de entrar a un proceso de default. Es decir, tiene la mayor probabilidad de incumplir con las obligaciones que ha pactado con ya sus acreedores actuales. Ni qué decir con los futuros. En pocas palabras, el mensaje que da la calificadora Fitch Rating a los inversores es: no inviertan en Bolivia, salvo bajo su propio riesgo. Obviamente el informe es sumamente contundente respecto a las causas. Ellos dicen principalmente que el problema que existe en el caso boliviano es la falta de reservas líquidas. ¿En qué sentido? Ellos hacen y toman la información oficial directamente de las fuentes que son el Banco Central, el INE, el Ministerio de Economía, y toman la base de unas reservas al cierre de diciembre de 2024 de 1.980 millones de dólares. Pero ellos hacen la desagregación e identifican cuánto de esos 1.980 millones de dólares son líquidos, y resulta que solo es un valor menor al 3%, son 47 millones de dólares. Entonces, esa es la principal y causa primaria de, obviamente, la calificación de riesgo, que viene agravada justamente por todos los problemas asociados a factores políticos, como es el tema de la imposibilidad de hacer una aprobación ordenada y sistematizada de créditos internacionales para oxigenar la economía. Habla mucho también sobre el tipo de medidas y, llamémoslo así, también el decrecimiento económico en términos reales, porque si bien la inflación no ha llegado a los 2 dígitos, hemos quedado muy cerca, prácticamente en la línea final, estamos con 9.97% para 2024, pero el crecimiento económico previsto para el 2024, porque todavía no hay cifra oficial del crecimiento, se estima que está en el orden de 1.5. Si a eso le sumamos el otro componente que ellos identifican, es justamente el déficit público, que ya se ha reportado que es superior a 9 puntos del PIB. Entonces, esa combinación de factores, principalmente, insisto, guiados por la falta de liquidez de reserva, es lo que ha motivado a esta actualización, porque recordemos que hace ya un par de meses habían dado a Bolivia la calificación de triple C. Lo que han hecho es bajarnos al último escalón antes de caer en lo que es la calificación D, que es la de default. Perfecto, Magíster Juan Fernando. Para cerrar este punto de la calificación de riesgo, nos queda claro cuál es la interpretación, cuáles son las causas, y la última pregunta que queremos hacerle con relación a este caso: ¿cuál
¿cuáles serían las implicaciones de haber recibido esta calificación? ¿A qué va a afectar? Va a afectar a las potenciales inversiones que estaban pensando en llegar al país, probablemente ahora tengan que repensarlo. Va a encarecer las tasas de financiamiento de los créditos actuales y por ende, en efecto cascada, lo más probable es que en términos reales también encarezca el financiamiento, no solamente a nivel gubernamental, sino también a nivel empresarial y personal. Es decir, nos deja en una condición bastante vulnerable respecto al financiamiento. Perfecto. Muy bien. De igual manera, otro de los elementos, otro de los desafíos, como está intitulado nuestro programa del día de hoy, está el tema del mercado cambiario paralelo en Bolivia. Por ejemplo, si comparamos el tipo de cambio en Binance, por ejemplo, o en la calle está arriba de 11.20, 11.50, en relación con el tipo de cambio oficial de 6.96, ya existe una brecha bastante significativa. Aquí queremos consultarle qué política se puede hacer. Tal vez el actual gobierno no haga nada, ¿no? Porque tal vez la estrategia sea no hacer nada. Pero ya pensando, por ejemplo, en un futuro gobierno, ¿qué se debería hacer para enfrentar este problema? La verdad que es un grave problema. Hoy por hoy estamos hablando de que la brecha está en el orden de un más de 60%, está en 62% la brecha, considerando que el tipo de cambio real está en el orden de 11.30. Y esto, por supuesto, genera una espiral bastante compleja. ¿Qué es lo que debería o qué medidas deberían tomarse, independientemente lo haga este gobierno al final de la gestión, que coincido, es muy difícil que lo haga peor en un año electoral, pero el gobierno entrante lo que debería abrir para empezar son las exportaciones, que son la base primaria de las divisas. Es decir, sin exportaciones no tenemos dólares. Y lo que habría que hacer es desregular ese mercado, abrir las exportaciones, aprovechar los acuerdos comerciales con los que estamos suscritos. Y por otro lado, una salida que me parece bastante sólida sería bajar los aranceles a las importaciones, porque al final del día el sector importador, que es la gran mayoría de las empresas bolivianas, es el que se está llevando la peor parte en todo este negocio. Adicionalmente, un tema que no se puede obviar por la magnitud que tiene dentro de la economía nacional y del presupuesto del Estado es la subvención a los carburantes. Ese es otro tema clave que habría que empezar a generar una política donde se vaya gradualmente liberando esa subvención hasta que alcancemos los niveles de precios internacionales. Si no hacemos ajustes reales, lastimosamente la situación solamente se va a agravar. Como yo digo, estamos en el fondo del pozo y no hacer nada es pretender salir del pozo cavando. Eso no se puede. Perfecto, Magíster. Usted ha compartido un documento en el cual tiene un análisis bastante exhaustivo en diversos puntos sobre el nombre de este programa, Desempeños y Perspectivas de la Economía Boliviana. Uno de los puntos que usted ha mencionado es el tema de los criptoactivos. Hace un momento estaba mencionando de que una de las propuestas sería disminuir los aranceles a las importaciones. En tal sentido, queremos mencionarle cuál es si existe algún vínculo entre lo que son los criptoactivos, los importadores y sobre todo, cómo ha evolucionado este sector en el último tiempo en nuestro país. El tema de los criptoactivos me parece que es la prueba palpable del nivel de apertura y la necesidad de supervivencia que han tenido todos los empresarios, importadores principalmente, y muchas personas naturales también. Cuando se liberan los criptoactivos en Bolivia, porque había una prohibición hasta el mes de junio o julio del año pasado, empiezan a aparecer alternativas, a aparecer operaciones
donde prácticamente han conseguido a través de este tipo de mecanismos alivianar todo el peso que había sobre el sector financiero por la búsqueda de divisas. Es decir, a través de los mercados criptos, muchos importadores han logrado honrar sus obligaciones con proveedores internacionales, consiguiendo dólares, evidentemente, al tipo de cambio real, con comisiones, con una estrategia financiera estructurada, pero es una salida que hoy por hoy se está tomando mucho y está creciendo y cada vez tiene más cabida en la mentalidad empresarial hoy en día. Se estima que el movimiento promedio, la salida de divisas del país a través de criptoactivos estaba el año pasado hasta noviembre en 1.300 millones de dólares al mes. Esta cifra, de acuerdo a algunas estimaciones, durante el mes de diciembre casi se ha duplicado. Entonces, realmente es una válvula de alivio muy importante que, dicho sea de paso, es la razón por la cual se tiene una estabilidad en el tipo de cambio del mercado real. Perfecto. De igual manera, dentro del análisis que usted ha realizado, usted aborda un punto relacionado con las elecciones del 2025. Queremos preguntarle cómo este factor de decisión va a influir en la economía boliviana. ¿Qué va a pasar con los inversores? Por ejemplo, ellos van a esperar a ver qué sucede, van a esperar por sus inversiones. ¿Qué otros efectos podemos tener en la economía boliviana? Las elecciones, querramos o no, son un parteaguas en el calendario empresarial, más allá del calendario político propiamente, porque básicamente la incertidumbre generada o vinculada a esas elecciones pone en compás de espera muchas decisiones, y dependiendo del resultado o de las expectativas que se puedan tener en torno a esta contienda electoral, el tipo de cambio y la inflación pueden tener saltos abruptos. Recordemos el caso particular de todo lo que fue a finales del mes de junio del año pasado, el autogolpe, golpe o como querramos llamarlo, liderado por el general Zúñiga, con las tanquetas en la Plaza Murillo, entrando a Palacio, etc. Ese solo efecto tuvo un incremento del 24.6% del tipo de cambio promedio mensual. Y a partir de ahí el tipo de cambio no bajó. Es decir, los quiebres estructurales, como es el caso de una elección que tenemos en puertas ya para el mes de agosto, van a considerar necesariamente un efecto sobre las variables reales, es decir, tipo de cambio, inflación y potencialmente también, como le decía, el freno al crecimiento y desarrollo económico. A mí no me sorprendería que este año otra vez tengamos un índice global de actividad económica, un IGAE, que tenga una tendencia negativa. Perfecto. Queremos entrar ya a la sección de proyecciones para la economía boliviana. En tal sentido, queremos preguntarle cuáles serían, qué se podría esperar en términos económicos, perspectivas económicas para el 2025 en nuestro país. Bien, yo creo que siguiendo la línea de organismos internacionales que me parece que tienen un análisis bastante juicioso y crítico sobre la economía, sobre las perspectivas, todos estiman que el crecimiento económico debería rondar el 1.5% para finales de 2025. Sin embargo, el problema surge cuando empezamos a mirar las otras variables macroeconómicas, como es el caso de la inflación. Hay estimaciones de inflación que podemos estar terminando con una inflación cercana al 18% este año, prácticamente el doble de la del año pasado, y el tipo de cambio, a su vez, podría tener valores bastante fluctuantes. Si bien hay una estabilidad propia de esta variable el último trimestre de 2024, si se mantuviese totalmente estable, cerraríamos el año con un 12.5, 13. Sin embargo, por el efecto, como le decía, potencial de las elecciones o cualquier otro elemento que disturbie la paz social que tiene un efecto sobre lo económico, como ser el caso, por ejemplo, de escasez de carburantes, el exceso de colas en los surtidores,
o alguna otra restricción de esa naturaleza, podríamos hablar de un tipo de cambio que puede llegar tranquilamente a 18 bolivianos hasta diciembre sin problema. Esto recortando del análisis toda la posibilidad, que no es un escenario imposible, de llegar a un escenario hiperinflacionario si es que se empieza justamente a tratar de cubrir estos déficits con emisión monetaria. Bien. Dado este contexto, esta perspectiva que usted nos menciona, tal vez es un momento para una reflexión de cómo reconstruir la economía boliviana. En otras palabras, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las transformaciones o los puntos claves para reconstruir el modelo económico de nuestro país o para la transformación? Primero, yo pienso que tendríamos que tener un consenso social al respecto. Y creo que la situación nos está orillando a eso. ¿En qué sentido? Todos, absolutamente todos los bolivianos somos conscientes que estamos en una situación de crisis. Hoy por hoy negarlo sería prácticamente admitir que está en una realidad paralela. Eso yo creo que ha hecho un elemento de cohesión en la sociedad que va a permitir que muchos de los cambios que, seamos honestos, son medidas impopulares, tengan cabida justamente con la esperanza y la expectativa de poder, como bien lo decía doctor, la reconstrucción de la economía. Pienso que pasa por un cambio en el paradigma del Estado presente a un Estado que coadyuve, un Estado que tenga menos gasto público. Debería haber una reducción del déficit bastante disciplinada y ordenada. Habría que reevaluar el rol de las empresas públicas, realmente si vale o no la pena tener más de 50 empresas públicas donde solamente 3 de ese gran grupo no están reportando pérdidas a nivel de quiebra técnica. También habría que repensar en cuáles son las posiciones vinculadas a temas, como le decía, en el caso de la subvención, que es un caso puntual. Otro me parece que es importante, habría que generar estímulos para la inversión y el crecimiento y la dinámica económica, y la forma más directa de hacerlo sería con una reducción del esquema impositivo. Por ejemplo, me parece que ha llegado el momento de empezar a sacar aquellos impuestos que nacieron con carácter transitorio, como el caso del ITF. De esa misma manera hay otros impuestos en otros sectores que también deberían empezar a liberalizarse. Otro ejemplo muy puntual es la doble alícuota de IVA que tiene la banca. Entonces, si empezamos a abrir la situación hacia llamémoslo así, un escenario de potencial prosperidad en el sector privado, no va a ser necesario tener a ese Estado presente, no va a ser necesario tener un Estado tan grande, y obviamente vamos a empezar a ser más eficientes, a tener mejores índices laborales en términos de cantidad y calidad principalmente. Pero obviamente todo eso son, como le decía, medidas impopulares, pero lo bueno de esta crisis, si hay que rescatar algo, es que ha sincronizado las mentalidades y las expectativas de toda la población alrededor de la situación. Perfecto, Magíster Juan Fernando. Teníamos muchísimas más preguntas para realizarle. No queremos terminar nuestra entrevista sin antes consultarle de todo esto que nos ha comentado sobre las perspectivas, desafíos. Desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que son las principales implicaciones o riesgos que tenemos en la economía boliviana en el corto plazo o como también en el mediano plazo? Pienso que uno de los factores más críticos que hoy por hoy estamos afrontando justamente es la delgada línea que tenemos entre la situación actual y una situación hiperinflacionaria. Estamos jugando prácticamente caminando sobre una navaja, se podría decir, porque estamos con demasiadas variables ya en niveles de riesgo. El ejemplo que dábamos al inicio de las reservas internacionales, que solamente el 3% son líquidas inmediatas.
Del mismo modo, hay que empezar a replantear qué podría suceder en algunos sectores que dependemos obviamente de la exportación, si el precio tiene tendencias tan negativas como la tuvo en 2024 para el mercado, por ejemplo, de la soya. Entonces hay muchos factores que nos obligan a pensar en la diversificación de la economía, en cambiar la matriz desde el punto de vista también energético, porque ese es un riesgo que no está tan cercano, pero sí al final del día nos va a golpear. He visto ya varios analistas y artículos que hablan de que se acabó la era del gas, pero no solamente se acabó la era del gas, sino que se acabó el gas, dicen muchos. En realidad lo que sucede no es que se va a acabar el gas como tal, pero sí la producción va a declinar a un nivel que ya la exportación va a ser insostenible. Incluso va a llegar un punto en que el consumo interno sea insostenible. Y ahí es donde esto se pone complejo, porque va a representar necesidad de importar gas de los vecinos, lo más probable es que sea de los yacimientos de Vaca Muerta en Argentina, y ese gas viene con un precio prácticamente 5 veces más alto que el que hoy tenemos en el mercado interno. Automáticamente ese sobrecosto se traduciría en nuestra factura de energía eléctrica a nivel nacional. Es decir, ya estaríamos entrando en una espiral terrible de inflación descontrolada y obviamente de perjuicio social masivo. Perfecto. Muchísimas gracias, Magíster Juan Fernando Subirana. Quiero resaltar un poco esto lo que ha mencionado sobre un potencial riesgo y que estamos caminando sobre una navaja frente a una posible situación hiperinflacionaria. Aquí quiero citar a Premio Nobel en Economía, Milton Friedman, en 1976, quien decía que la peor enfermedad económica que puede existir para una sociedad es la inflación, el cual siempre será un problema monetario y lo que mencionaba Milton Friedman, que usualmente siempre es el tamaño del gobierno, ¿no? Y responsabilizando al gobierno. En tal sentido, queremos nuevamente agradecerle por habernos brindado su tiempo y su perspectiva y queremos invitarlo para conversar de esto u otros temas de la economía en un futuro cercano en el programa de Economía y Negocios. Con todo gusto, doctor Vanega, siempre un placer recibir su invitación y cuando se necesite, cuenten conmigo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Magíster Juan Fernando Subirana. Esta fue nuestra entrevista principal de la sesión del día de hoy, abordando los desafíos y perspectivas de la economía boliviana para el 2025. En tal sentido, vamos a ir con nuestros anuncios institucionales y continuamos con más del programa de Economía y Negocios. Y perspectivas de la economía boliviana en el 2025. Comenzamos nuestra entrevista señalando que Bolivia recientemente ha recibido una calificación de una agencia de riesgo internacional con la calificación, valga la redundancia, de CCC-. ¿Qué significa esto? En corto, significa que el país tiene una alta probabilidad de entrar en default con las obligaciones adquiridas por nuestro país, sea gobierno, sean empresas, corporaciones o entidades del sistema financiero, ¿no? Fundamentalmente, las causas en esta disminución o downgrading en la calificación de riesgo se debe a que Bolivia tiene reservas líquidas bastante bajas. De hecho, el informe menciona de que son menos de 50 millones de dólares y estas reservas líquidas no alcanzan para cubrir las futuras obligaciones de deuda del país. De igual manera, también se consideran factores políticos y aquí el informe de la agencia calificadora de riesgo señala de que el actual gobierno tiene limitaciones
porque no tiene el poder político suficiente para la aprobación de créditos externos. De igual manera, no se ha brindado una tendencia correctiva o ajuste en el déficit público, el cual es significativo, mayor al 9% del Producto Interno Bruto. Las implicaciones fundamentales de esta calificación de riesgo es que va a afectar potenciales inversiones. El financiamiento externo se va a encarecer y esto va a perjudicar negativamente al gobierno, a las empresas, al sector financiero, y al final del día se van a tener implicaciones negativas en la actividad económica. Por otra parte, también abordamos la temática sobre la brecha cambiaria. Y en esta brecha cambiaria del mercado paralelo, es decir, si comparamos, por ejemplo, el tipo de cambio oficial con, o mejor dicho de otra manera, si comparamos el tipo de cambio de la calle o de los criptoactivos USDT en comparación con el tipo de cambio oficial, hay una brecha más del 60%. ¿Qué se puede hacer para eliminar esa brecha? Fundamentalmente hay que reducir el tamaño del gobierno, hay que liberar las exportaciones y fundamentalmente hay que reducir impuestos a las importaciones para poder oxigenar. Sin duda alguna, no se trata solamente de ajustar el tipo de cambio, sino el tipo de cambio es resultado de otras variables más críticas en la economía, como es la subvención de combustible. De igual manera, las elecciones en Bolivia, van a existir elecciones generales de presidente para el 2025, lo cual sin duda alguna genera incertidumbre, y incertidumbre significa un compás de espera, donde los inversionistas van a decir, un momento, no voy a invertir, voy a esperar primero qué sucede, voy a ver primero quién va a ganar las elecciones y después voy a ver qué hacer. Algo que es importante es que las elecciones podrían generar tensiones en lo que es el tipo de cambio, por ejemplo, en el mercado paralelo, y la inflación. Por lo tanto, ambos podrían tender a subir. De hecho, las proyecciones económicas señalan de menor crecimiento para el 2025, en torno al 1 o 1.5%, una inflación que podría estar llegando en torno al 20% y un tipo de cambio bastante fluctuante e inestable. Como habíamos mencionado previamente, se requiere la necesidad de un nuevo modelo económico en el cual, en primer lugar, repensemos cuál es el rol del Estado, que se reevalúe también cuál es el rol de las empresas públicas. Estas empresas públicas no pueden continuar funcionando en su mayoría. Y desde luego es importante reducir el tamaño del gobierno. Uno de los principales riesgos que existe en la economía boliviana es la situación de una potencial inflación alta o inclusive hiperinflación. Estas y otras fueron nuestras principales conclusiones del día de hoy, por lo cual les invitamos a que nos puedan acompañar por el programa de Economía y Negocios. Recuerden ustedes, los días sábados a las 8 de la noche y el reprise del día domingo en el mismo horario por Canal 11 Televisión Universitaria. Muchísimas gracias.